¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y hoy en el episodio 157 tuve la oportunidad de conversar con una persona que ha sido parte de la cultura y que también pues es una persona que se ha vuelto muy cercana también porque ha participado, ¿no?, en bastantes formaciones últimamente en la cultura, que es Elvis Jiménez, que es parte de la Cámara de Comercio del Estado Lara en Venezuela. Estuvimos hablando precisamente sobre economía creativa y pues tomé a bien subir esa entrevista para que pues todas las pudiésemos escuchar. Lastimosamente nos falló un poquitito el audio. Hay algunas partes en que se me corta, pero he intentado mejorarlo. De hecho, hay una herramienta muy buena de Adobe, de podcast, así se llama, Podcast Adobe. Así que de paso la recomiendo. Obviamente no me patrocinan, pero es muy buena y creo que me ha ayudado a mejorar el audio. Así que, pues nada, este episodio es más que todo para escuchar esta entrevista, esta conversación que tuve con Elvis, que desde ya no le agradezco todo el apoyo que ha brindado a Cultura y también pues este compromiso de poder promocionar, ¿no?, la economía creativa, que es tan necesaria no solo para el sector cultural, sino que para nuestras ciudades, ¿no? Así que sin más, les dejo con el episodio, agradeciéndoles por el apoyo también, porque hay muchísimas personas que se están inscribiendo a los cursos asincrónicos que tenemos en acultura.org Pleca Academia. Así que bueno, les dejo con la entrevista. Me comentan qué opinan y si todo va bien, pues también nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Saludos, buenas tardes, buenas noches para nuestra audiencia. Hoy tenemos un programa o un live pionero. Es el primer live que hacemos con un invitado fuera de las fronteras de Venezuela y que es digamos, una figura muy reconocida en la gestión cultural, una comunidad, una plataforma muy amplia a nivel latinoamericano. Vamos a esperar que él se conecte. ¿Ok? Mientras tanto, bueno, vamos a comentarles de la... Bueno, ya se está conectando. Vamos a darle acceso. A ver. A ver. Invitar. ¿Listo? Hoy sí. Hola, hola. Hola Alejandro, buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estás? Bueno, nuestro invitado de hoy... Está súper emocionado, la verdad es que... ¿Cómo dices? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, déjame presentarte. ¿Cómo te va? No, perfecto, se escucha Porfa, perfecto. porfa. Sí, sí. Bueno, Qué bueno, qué bueno. déjame presentarte. Bueno, para nuestra audiencia, él es Alejandro Carrá Monzón, internacionalista con posgrados y educación universitaria, también es docente en gestión cultural. Él está radicado en El Salvador y es el director de Acultura, una agencia de marketing y mercado cultural que sirve a varios países de Latinoamérica. Ahí tiene proyectos. De todas maneras, eso, Alejandro, tú lo cuentas con más detalle. En México, Colombia, Argentina, en Centroamérica y bueno, y varios países más. Cuéntame, Alejandro, ¿qué te parece este espacio? Y no sé, bueno, comenta algo de ti, de lo que estás haciendo, de qué te dedicas. ¿Me escuchas, Alejandro? Ya, como que a ver, ajá, a ver, a ver. No, como que Alejandro tiene un poquito de problemas, ya va. Vamos a ver. Elvis, no sé si Ahora se sí, me ahora cayó a te mí, se escucho, nos cayó ya, a ambos, pero ya, ya, aquí ya, estamos, ¿no? ya, ya, ya.
Ya. Bueno, Alejandro, Dale, continuamos. dale. No, gracias por la invitación. La verdad es que súper emocionado de poder uno de los temas que creo que es más tenso del sector cultural, ¿no? Que es cuando se combina con la economía, Correcto. pero que es súper necesario, es indispensable y también sería absurdo negar todo el valor, entre todos los valores que genera la cultura, el valor económico que también genera, ¿no? Que es importante y que mucho tiempo se llevó camuflajeando, pero ahora por suerte, ¿no? Ya existe una metodología que es respetuosa de las prácticas culturales, pero al mismo tiempo puedes reconocer el valor monetario que también pudiese generar. Vale. Mira, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con las preguntas. Vamos a hablar del cambio de mentalidad. Desde tu experiencia en el marketing cultural, Alejandro, ¿cuál es el principal obstáculo mental que le impide a los creadores pensar, a los creadores y a la gente de cultura, pensar, ver su obra como un negocio sustentable? Mira, también complicado porque el artista usualmente confunde que el arte que genera es también un arte que debe ser consumido. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, soy artista plástico y me encanta, ¿no? Por ejemplo, dibujar, yo puedo expresarme, derecho humano de expresarme, de pintar, de dibujar, nadie está obligado a adquirir esa obra. Sin embargo, si yo quiero que alguien pague por esa obra, yo quiero que alguien la adquiera, eso implicaría que yo piense en las necesidades de esa persona antes de yo ofrecerle algo, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que las personas puedan tener esa instancia de que cuando yo expreso arte, no solo lo hago para mí, lo hago también pensando en la persona que me va a pagar por ese arte. Entonces, donde está el reto y el cambio de paradigma. No solo creo para mí, que también es importante, pero creo pensando en esa persona que va a comprar lo que yo estoy generando, ¿no? En ese sentido, debe de haber un cambio, ¿no? Un cambio de conciencia sobre qué estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo, ¿no? Una presentación de teatro con mis propias ideas, con mis propios sueños, con mis propios comunes, y si solo me ensimismado, ¿no? En mí, y no viene nada que culpar a nadie porque no ha venido, ¿no? Porque simplemente en nadie, solo he pensado en mí, ¿no? En cómo hacerlo. Sin embargo, si yo pienso en qué es lo que la gente, por qué necesita esa obra, por qué necesita consumirla, por qué necesita venir, entonces ahí sí la lógica cambia, ¿no? Puedo saber cómo hablarle, por qué necesita esta obra, ¿no? Pero si yo trato a la gente nada más como inculta, si la gente no vino es porque es inculta, pues entonces tampoco tenemos porque la gente no nos quiera dar el dinero que tanto esfuerzo conseguir, ¿no? Sí, bueno, estás hablando de la parte, digamos, artística, cultural, pero vamos a la parte de lo otro que, aunque mucha gente no le guste el término de economía naranja, vamos a llamarlo economía cultural y Mm. creativa. Hay otras áreas de la economía cultural y de este rama de la economía que no necesariamente tiene que ser, digamos, un arte, sino vamos a hablar, por ejemplo, del diseño de modas, del diseño de interiores, del periodismo, de todas esas ramas que no son tan cultura, sino más bien de la parte creativa. Mucha gente se frustra, sobre todo diseñadores, artesanos. Hago la acotación aquí del artesano porque para la audiencia que nos ve, tanto aquí en Venezuela como en el extranjero, estamos hablando desde Barquisimeto, el estado Lara, que es catalogado como la capital musical y artesanal de Venezuela. Y uno lo vive cuando ves artesanos que se frustran porque le pagan poco dinero por su trabajo. Entonces, a ese tipo de personas es también hay que decirle que, que tienen que buscarle el valor de cómo sea un trabajo digno para estas personas. ¿Qué recomendación puedes darle a esa rama de la economía creativa? Mira, y es bien interesante porque, bueno, creo que lo hablamos fuera, ¿no? También de que ya de por sí
la idea de economía naranja hasta viene un poco sesgada, ¿no? Porque hay la economía naranja, el concepto como tal, o el envoltorio, ¿no? Que se quería dar a la economía creativa y cultural, era que pues tenía esta de emoción que puede tener la naranja, ¿no? Pero esto es una cuestión subjetiva. Fue propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo y pues eso creo que ha causado un poco de rechazo, ¿no?, al sector cultural, porque pues fue propuesto por una entidad que en algunas ocasiones pues no ha sido evidenciada como cercana a la cultura. Pero más allá de eso, creo que el sector cultural de estudiar la generación de valor económico genera los bienes y servicios culturales, conveniente, y que por eso trabajamos tanto en la cultura, ello, que por ejemplo un artesano se debe dedicar a la artesanía, ¿no? Y debe de nuevas técnicas, proteger el patrimonio con el cual genera esa pieza, ¿no? La identidad que está defendiendo en esa pieza. Pero por otro, entonces también tiene que saber sobre técnicas de negocios, técnicas de registro de propiedad, etcétera, para poder generar, ¿no?, ese valor monetario. Es ahí donde debería entrar la gestión cultural. Las personas, los colectivos ya sea de patrimonio cultural, ya sea de arte, ya sea de creatividad, tienen que dedicar a esa rama y deberían de haber gestión que se encarguen de lo otro, ¿no? De eso, por ejemplo, con colectivos de artesanos. En nuevos mercados, las artesanías que estas personas, que una persona haga las dos cosas, que puede ser médico y al mismo tiempo arquitecto, ¿no? Se puede, no tenés que o hacer bien una o vas a hacer mal las dos. Entonces, la idea de la economía creativa es tanto que pues la persona sepa levantar un negocio con la sensibilidad que requiere el pues reconocer que las artes son un patrimonio inmaterial y que deben de protegerse. Hablando, ahorita que estás hablando de eso, ¿cómo le ponemos precio a ese servicio intangible? Porque, ok, de repente, artesanía, una prenda de vestir, tú le puedes poner, pero ¿cómo le pones tú el precio, por ejemplo, a un servicio, a una obra de teatro? ¿O cómo le pones tú el precio a una pintura, a una escultura? Bueno, de tantas cosas que se pueden hacer con la creatividad. ¿Qué recomiendas tú o cuáles son los pasos para recomendarle a la gente que le ponga que sepa calcular el valor real, que sea un ganar-ganar tanto para la persona que lo consume como para la persona que lo produce? Sí, es muy interesante porque aquí, bueno, hay dos cosas previas. Uno, que la gente tiene que ponerle valor a un bien o servicio y ponerle valor a la cultura. Y la cultura obviamente no se puede medir a través de números. Lo que se tiene que hacer es pues respetarla tal y como es. Lo que sí se tiene que medir es que el bien cultural fabricando, como por ejemplo en este caso la artesanía, costo más allá de la identidad que yo le estoy impregnando, ¿no? Tiene un costo el barro que se recolectó, los hornos en los cuales se introduce, las horas de trabajo que tiene una persona en generar esa artesanía, pintura si es que se ocupa, no sé dónde se almacena, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no digamos el saber patrimonial que implica generar esa artesanía. Entonces, ¿qué pasa? El patrimonio inmaterial de una artesanía no tiene valor. Lo que sí tiene valor es todos estos objetos, todos estos insumos que hemos utilizado para generar esa artesanía. Entonces, esos insumos, ese ahora tiempo, ese material es el que se necesita. No es tanto la medición de cuánto la cultura, sino que el bien en que estoy fabricando. Entonces, complejo, ¿no? Porque al igual que se tiene que medir cuánto cuesta, ¿no?, un servicio de instalación, también se tiene que medir cuánto cuesta un servicio venta, ¿no?, de artesanías. Se puede medir de forma. Lo que pasa es que, repito, no una persona de la artesanía, no porque no pueda,
sino que se está dedicando a producir artesanías, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer es contratar a alguien de economía cultural, a una persona de gestión cultural, que pueda hacer ese cálculo para así también ayudarles a establecer el precio, ¿no? Entonces, esto es indispensable. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay bastante, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Contar todos los insumos que se necesitan, tanto en tiempo para generar ese producto, y luego agregar, ¿no? Que el valor agregado que consideramos que tiene. Mira, Alejandro, ajá. Hablar de esto y de darle, porque esto muy bien tú lo dices, o sea, vamos a arrancar y vamos a organizar el arte o la creatividad como actividad económica, pero ¿cuál es la diferencia entre hacer una actividad cultural y creativa y gestionar un proyecto de economía cultural y creativa? Interesante, porque al final la economía creativa es nada más un análisis del valor económico que genera un proyecto cultural, ¿no? Toda economía creativa, si bien es cierto, nos puede ayudar también a comercializar las obras. Al final, lo que pretende es nada más esa parte, esos indicadores económicos, ¿no? De la dimensión económica. Un proyecto ya como tal, un proyecto cultural, lo que usualmente es la distinción, pero esto al final se ha ido difuminando cada vez más, es que se cree que un proyecto cultural es sin fin, ¿no? Y un proyecto creativo o de las culturales y creativas es con fines de lucro. Pero que no, la verdad es que es indistinto. Siempre un proyecto, ya sea con fines o sin fines, tiene que pensar en el público al cual se va a dirigir, tiene que pensar que ese bien o servicio que se va a entregar va a ser de beneficio al público al cual se va a dirigir, que hacer costos de lo que se va a producir, ¿no? Que no viene perdiendo. Entonces, ya sea que un fondo de cooperación, o sea una empresa privada, o nosotros mismos lo financie, pues el proyecto siempre tiene objetivos, ya sea que lo veas como negocio o como proyecto de fin social, siempre tiene objetivos, siempre tiene público beneficiario, siempre tiene costos, siempre tiene que buscar financiamiento. Entonces, puede haber un proyecto cultural sin fines de lucro que sea incentivar industrias culturales y creativas, y puede haber un proyecto cultural con fines de lucro que pues sea de, estamos hablando, ¿no? De la protección al patrimonio cultural y a través de una entidad que pues genera a partir de ello, ¿no? No pasa nada, el proyecto nada más. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya si es con o sin fines de lucro, pues es una cuestión aparte. Mira, ahorita que estamos hablando del lucro, bueno, aquí en Venezuela no es muy, digamos, no es muy común que haya financiamiento para el sector cultural. En tu experiencia en Latinoamérica, me imagino que hay unos países que financian más, del lado del Estado, que financian más o que financian menos. Más allá de ese subsidio que el Estado pudiera entregar, como especialista en formulación de proyectos, eh, ¿cómo se puede, o cómo el creador cultural, el creativo cultural, puede dejar de depender exclusivamente de estos fondos públicos y diversificar sus fuentes de ingresos? Es muy buena pregunta, porque en efecto cada vez hay menos financiamiento para proyectos culturales a nivel de cooperación. Es más, el último informe de políticas culturales que acaba de lanzar la UNESCO este mes, lanzaba un dato muy interesante: solo el 0,15% oficial al desarrollo de la cooperación internacional a proyectos culturales. Solo el 0,15%, o sea, el 1% va a proyectos culturales. ¿Qué significa? Claro, los proyectos pues están menguando, ¿no? Otras entidades que han hecho recortes a la cooperación y ya no el cierre de USAID, pues han hecho muchos proyectos replanteen, ¿no?, su financiamiento. Y es por eso que nunca es necesario que los proyectos culturales puedan diversificar sus ingresos. Ya de por sí la cooperación estaba yendo por un camino en donde ya no se financia el 100% de los proyectos culturales. Se puede el 80%, ¿no? El 90%
pero nunca el 100%. Siempre esperan que haya una contraparte. Es decir, algo que el proyecto cultural de sus propios recursos, aunque estos no tengan que ser en efectivo, no tengan que ser monetarios, pero sí son recursos económicos, tiempo, materiales, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa? Que eso implica que las personas de cultura tengan que aprender a que el vender productos culturales no hace precisamente dejar de ser sin fines de lucro, por ejemplo, o tampoco los hace ser extremos capitalistas. Implica saber vender bienes y servicios culturales, sostener el proyecto, ¿no? Saber sostener el proyecto. Entonces, ante una crisis de la cooperación internacional en el sector cultural, la única opción que tiene es diversificarse. Y como creo que una de las grandes estrategias de la cultura lo hace, es a través del Internet. Jamás en la historia de la humanidad había tenido una persona la oportunidad de poder al mercado internacional desde un par de ratones, ¿no? Una persona escritora puede publicar su necesidad de hacer contratos con editoriales, de enviarnos su libro a cualquier parte del mundo. Igual un artista plástico, igual una persona, un músico o una banda, ¿no? Posicionar su música a nivel internacional, sea de una disquera. ¿Cuál es el reto entonces del sector? Ya no es tanto público, sino que el público decida consumirme. Volvemos a lo que hablábamos al principio, que independientemente de esto es con o sin fines de lucro, lo que tienes que buscar es persona a la cual tú le vas a dirigir ese proyecto considere que lo que tú le estás dando es de valor, es agregado. Y ahí viene un gran inconveniente del sector artístico, ¿no? Que el sector artístico considera que lo que hace siempre es perfecto, siempre es hermoso. ¿No? Puede hacer, pero no siempre para todas las personas, ni para nuestros públicos, ¿no? Hay un caso ahorita se me olvida el nombre, pero siempre lo pongo como ejemplo, un DJ mexicano que es famoso y en India le está pegando, ¿no? Pero en México casi nadie lo conoce. Había pensado toda su vida en construir un público mexicano, pero es que es en la India donde estaba su entonces, creo yo que el sector cultural debe de pasar como especie de mendicidad que hemos estado viviendo, de vivir del mecenazgo a diversificar las fuentes, más allá de si somos con o sin fines. Ya. Mira, ahorita que estás hablando de esto de la financiación, porque mucha gente, por lo menos aquí en Venezuela, no sabe que hay fondos internacionales. ¿Qué están buscando realmente las agencias internacionales de cooperación? Hablamos de la Unión Europea, los fondos los fondos privados. Para los que no lo saben, hay fondos privados de grandes empresas que colocan fondos en mercados emergentes, como en el caso de Venezuela y los otros países donde tú trabajas. ¿Qué realmente es eso? Que lo que están buscando esas agencias, proyectos innovadores, proyectos con impacto social, desde tu experiencia, ¿qué es lo que están buscando todos esos fondos? Fíjate que buscan varias cosas, pero en concreto yo creería que buscan dos. Uno, la sostenibilidad del proyecto, es decir, que el proyecto más allá del fondo pueda mantenerse en pie. El fondo nada más sea como la catapulta, sea como pero no depender del fondo, ¿no? Hemos una época en donde había muchísimos festivales de arte que cada edición era porque había le subsidiaban, ¿no? Pero eso ya no puede ser siendo, y no solo porque ya no existen esos fondos, que porque cada vez más se alienta de que las personas esos fondos no como una oportunidad sino como un empuje a crear algo que haga subsistir por sí mismo, ¿no? Entonces la sostenibilidad es indispensable. Yo no puedo aplicar a una convocatoria pensando en eso, o me voy a arreglar la vida, o voy a empezar de convocatoria en convocatoria, ¿no? Y lo segundo es que también esperan de que la persona sepa el lenguaje técnico suficiente como para aplicar, ¿no? Los fondos de cooperación, esperan que sepa sobre qué es cooperación sur-sur,
cooperación triangular, que sepas establecer presupuestos, que sepas sobre el flujo de caja, ¿no? Porque te pueden prometer que te van a dar $80, pero esos $80,000 no te los dan en un solo, ¿no? Hay un flujo de caja que hay que analizar. Primero te dan un 20%, luego el tercer producto te dan un 60% más. Un mes después de acabado el proyecto te entregan el 20%, entonces eso significa que el mes probablemente yo no tenga el dinero para pagar a las listas que han terminado, entonces tengo que sacarlo de este otro lado, etcétera, ¿no? Ese análisis financiero, estos grandes fondos, que exista una persona que los pueda manejar. Entonces ahí viene el desafío. Y yo solo soy artista, con suerte que sea financiero y al mismo tiempo seas artista, ¿no? Pero lo mejor es que la persona de la gestión cultural que maneje estos temas sea esta persona la que aplique y sea esta persona la que gestione, ¿no? Porque si no, pues es complejo, difícil que esto se logre. Y además de que bien no existe una forma de aplicar, ¿no? Cada fondo de cooperación tiene sus propias reglas. Eso también, la persona de la gestión cultural tiene que estarse actuando en esos conceptos y en esas nuevas formas de aplicar. Ya, según eso que estás diciendo, ¿cuáles serían los 3 imprescindibles para presentar un proyecto o buscar el financiamiento para cualquier área de la gestión cultural y creativa? Por un lado, presentar un buen plan de sostenibilidad, ¿no? Es decir, que muestres a este fondo de que a largo plazo el subsistir, ¿no? Si lo que quieres es construir una música, le pudieses explicar cómo que la escuela va a seguir pagando maestros, va a seguir pagando las facturas, ¿no? Que lleguen al lugar, va a seguir teniendo niñas y niños, le puedes demostrar cómo, ¿no? Lo segundo es que puedas tener un presupuesto bien estructurado. No solo sea, bueno, mira, necesito 80,000 y ya veo gastos, ¿no? Necesitas saber un poco de administración como para poderlo hacer, ¿no? Menciono, lo mejor es acercarse a una persona de la gestión cultural. Y las personas leguas oler cuando un presupuesto está bien estructurado y cuando no. Y lo tercero es ¿no? Con lo que se está pidiendo, no se puede organización que sea, por ejemplo, y esté pidiendo para construir un anfiteatro. A lo mejor se puede usar dentro del museo, ¿no? Lo importante está en que el problema que yo quiera solucionar esté en relación con lo que yo hago, ¿no? Es importantísimo, los proyectos tienen que estar basados en resolver temas en específicos de la sociedad, incluyendo los culturales, ¿no? Entonces, si decimos que la cultura es indispensable, ¿cómo sabemos que la cultura es indispensable si no tenemos esta lógica, ¿no? De poder trabajar por la sociedad, que es de verdad demostrarles. Entonces, creo que por ahí también va, ¿no? De entregar esta idea de que el proyecto va más allá de mis deseos personales, sino que tiene una congruencia con lo que yo hago, con lo que yo sé y con lo que entregar. Claro. Mira, Alejandro, vamos a cambiar un poquito del tema de esta gestión cultural, porque de repente eso hay mucha gente que lo ve muy abstracto y no lo entiende, sobre todo en la audiencia nuestra, que es como muy comercial. Pero vamos a pasar, que se me olvidó comentarles a la audiencia al principio, que también Alejandro es experto en inteligencia artificial para la gestión cultural. Que se habla mucho en estos tiempos se habla mucho de la inteligencia artificial para crear arte. Pero ¿cómo puede una persona que gestiona cultura o que gestiona creatividad usar la inteligencia artificial para optimizar el ingreso que tiene y más facilitar el trabajo? Obviamente todo lo que implica el trabajo, porque mucha gente dice, no, que si lo hace la inteligencia artificial ya no es un autor, ya es una máquina que lo hace. Coméntanos de esta pregunta, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la inteligencia artificial?
Sí, la gestión cultural y en la bien creatividad. interesante porque es que el sector cultural ha hecho una cruzada, ¿no? Una guerra abierta contra la inteligencia artificial. Y no solo lo comprendo, sino que en casos hasta lo defiendo, ¿no? Porque la inteligencia artificial pues, tiene sus partes buenas, pero el daño que está produciendo como efecto colateral también es indispensable de analizar. Lo que pasa aquí también es que hay que definir que la inteligencia artificial no solo es inteligencia generativa, es decir, esto, ¿no? Que tú le pides un video de manzanas a ChatGPT y te genera un video de manzana, o le pides un poema de un árbol y te genera un poema hablando de un árbol. Es inteligencia generativa, es decir, que genera de una indicación o un prompt, ¿no? Como eso no es toda la inteligencia artificial, no es una parte de ella. Lo que aporta la cultura es poder promocionar la inteligencia, por ejemplo, de o inteligencia que está en la administración de ciertos aspectos, pues desde la gestión es complicada. Te pongo un ejemplo. En este caso de los presupuestos, es complicado, ¿no? Hacer un presupuesto a alguien del sector cultural. Bueno, la inteligencia artificial te puede ayudar a generar hojas de cálculo que te digan cómo están desglosados los presupuestos a partir de las indicaciones que tú le des, ¿no? Explicar cuáles son los rubros en que se gasta, es más o menos aproximadamente, y ella te puede hacer un financiero. O incluso, por ejemplo, una de las cosas que más me da pereza hacer es cronograma, ¿no? De actividades y planificar y que esto pegue y esto cuadra. Bueno, ahora hay muchísimas inteligencia artificial que te ayudan a generar estos programas, a poder administrar al personal que tiene sin tener que hacer o cursar, ¿no? Una maestría en administración, ¿no? Te ayuda puntualmente a lo que tiene planificar, ¿no? Entonces, son herramientas que ayudan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, también hace poco estuvimos aquí en el curso de cálculo de honorarios para la gestión cultural. Este curso que es asincrónico, que está en nuestra plataforma, es porque al final generamos con la ayuda del artificial una hoja de cálculo que tú le das todos los datos que vimos a lo largo del curso. Esta hoja hace una aproximación, hace un automático de cuánto deberías de cobrar por hora. Es una mega cálculo con varias, o sea, hizo algo muy interesante y que tampoco se hizo de la noche a la mañana, porque uno cree que, bueno, solo le pone ciertos, está. Pasamos varios días, estuve pasando varios días trabajando en ello, así, pros y contras, mejorando errores, porque la inteligencia artificial tampoco es perfecta. Eso es una herramienta que puede darnos inteligencia artificial y que apoya la gestión cultural. El problema está cuando, claro, ¿no? Artificial puede alimentarse de propiedad intelectual o productos protegidos por derecho de autor, que es un poco injusto que se alimente a ciencia sin el reconocimiento a los artistas, ¿no? Pero y bueno, y tú que estás en el diploma especial, sabrás que hemos discutido esto de que es muy complejo. Esto no es como que la inteligencia tenga unos PDFs, ¿no? De algunos y los va alimentando, no, esto hablamos de parámetros, de tokens, hablamos, o sea, es bien complejizar y por eso con mayor la gestión cultural, el sector cultural debe empaparse de la inteligencia artificial, no solo la utilizar, sino que también defender el arte ante alguna amenaza que pueda dar la artificial generativa, ¿no? Bueno, tocaste un tema que no sé cómo se maneja en otros países de Latinoamérica, pero aquí en Venezuela está muy incipiente el tema de la propiedad intelectual. ¿Qué les recomiendas tú a los creadores, no solamente de las áreas que nosotros estamos hablando, de artesanía, eso, sino por ejemplo el diseño? La semana pasada, perdón, el día pasado estuvimos aquí en la Cámara de Comercio
un congreso de diseño y el público no sabía, o a mucha de la gente no sabía del tema de propiedad intelectual. Y una persona que estaba aquí, que es especialista en propiedad intelectual, se ponía la mano en la cabeza y decía, ¿por qué la gente no protege, no saben lo que pierden o lo que pueden perder de su trabajo por no registrar una idea o un trabajo? Coméntame algo de eso de la propiedad intelectual y cuál es la importancia que eso tiene para la importancia capital que tiene para cualquier tipo de creación humana. Es bien interesante lo que mencionas y lo que se habló, ¿no? en este espacio, porque en efecto uno de los grandes errores es que se piensa que se registran, pero las ideas no son intelectual. Yo le puedo contar, te puedo contar a ti confianza que voy a hacer tal curso específico de inteligencia artificial con gestión cultural, y esa idea no está protegida, ¿no? Esa idea tú la puedes llevar a hacer y no hay nada que me impida demandarte, ¿no? Ni nada, o sea, no te puedo detener. ¿Por qué? Porque las ideas no se, ¿no? Nadie puede decir tuve una idea y ahora esa idea pertenece, ¿no? Lo que se tiene que hacer, eso sí, pues producir, registrarlo. Aquí hay algo también bien interesante que todas las políticas y leyes de propiedad intelectual del mundo, o al menos la gran mayoría, están basadas en la Convención de Berna. Y la Convención de Berna, que por cierto es de 1886, fue uno de los primeros nacionales que siguen vigentes hasta el día de hoy. La Convención dice que no es necesario registrar la propiedad intelectual para que esa propiedad intelectual sea nuestra, pero tampoco registrar las ideas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Comprobar que yo he producido físicamente, materialmente, traje del mundo de las ideas, ¿no?, al mundo físico esa obra, ¿no? Entonces yo puedo demostrar que ese libro quizás acabo de terminar y no me ha dado el tiempo de ir a registrar, ¿no? Pero yo puedo demostrar que aquí el documento madre desde donde yo escribí y está, ¿no?, la fecha de la creación de ese. Entonces, una vez yo cree ese ya es mío, ¿no? El final solo es digamos, el documento que el Estado acredita de que en efecto da fe, da testimonio que esa obra la dio, ¿no? Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando antes, ¿cómo ha cambiado la forma de vender? Que ya que estamos hablando de tecnología, hicimos el inciso de propiedad intelectual, que estamos hablando de tecnología, ¿cómo ha cambiado la forma de vender cultura y teatralidad en un entorno saturado, digital saturado? Entendemos que uno todo el tiempo es scrollear. ¿Cómo puede captar el creador, el creativo o el gestor cultural o la persona que está en la cultura, cómo pueden ver de hacer que su producto, que su creación destaque en ese escroleo que constantemente estamos sometidos? Sí, es que es porque está saturado, ¿no?, de creatividad en ellas, no solo las redes sociales, sino que casi que todo, YouTube, nuestras plataformas de streaming, televisión, la música, todo. Sí, aquí hay dos claves. Uno, reconocer que el mundo todavía es muy grande como para decir que ya se ha agotado, ¿no? El público, el planeta todavía necesita de creatividad. Y esto no es solo una cuestión poética, sino que también hay personas que están esperando que el libro que vayas a escribir, la canción que vayas a componer, les cambie la vida, ¿no? Entonces, siempre hay público. Bueno, un caso muy interesante y con Acultura. Uno podría creer cultural en donde hay carreras de licenciatura, hay maestría, hay nivel hasta doctorados en América. Era bien curioso que no había una cuestión cultural, por ejemplo. Digo, el tiempo de la pandemia, ahora sí hay muchísimos más. Y yo quería escuchar uno, ¿no? Y comencé a buscar y a buscar y a buscar. Yo decía, eso es imposible porque
ya en internet ver de todo, ¿no? Y alguien tiene que estar produciendo un podcast y no habían unos como esos que eran como proyectos universitarios, ¿sabes? De esto. Entonces me di cuenta que sí había un espacio. Creo yo que todavía hay muchísimo espacio, aunque no, hay muchísimo espacio, que hay un espacio para ti, ¿no? Que está alguien que está esperando lo que quieres crear. Y lo segundo es lo que mencionaba, ¿no? Concentrarse mucho en lo que uno quiere hacer, sino combinarlo, lo que uno quiere hacer, con el deseo de esas personas a las cuales te estás dirigiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, me encargué de crear un curso sobre los sitios de la humanidad, pero yo sé que el público de la cultura necesita, por ejemplo, una formulación de proyectos culturales. Quizás no es el tema que me guste de la gestión cultural, pero tengo que dar, porque combino parte de lo que quiero, lo que sé, y también combino la necesidad de las personas. Entonces, está el punto, ¿no? Ahí está el punto clave. Uno, o sea, había espacio para ti, solo tienes que encontrar tu nicho, tu espacito, ¿no? Y dos, pensar qué quiere la gente, ¿no? No solo pensar en mi calidad de artista y de lo que me gusta, sino que también qué le podría gustar a la gente de mi estilo, ¿no? A partir de lo que yo hago. Ya. Mira, Alejandro, vamos a ir, ya nos queda poco tiempo, nos quedan pocos minutos y quisiera preguntarte dos cositas. Basado en tu labor en la cultura, ¿qué lecciones de la gestión cultural en los países donde has trabajado podríamos aplicar en contextos regionales para fortalecer el comercio creativo? La pregunta de eso sí es muy dirigido aquí al contexto del Estado Lara, de donde somos nosotros, de la Cámara de Comercio, y vamos más que todo hacia la parte de artesanal y la gente de música y de arte. ¿Cuáles son las lecciones que tú pudieras traspolar de otros países, no sé, de México, de Argentina, Sí. de Colombia, que son mercados muy desarrollados en la economía creativa, que pudieras recomendar para traer a Venezuela? Mira, es complejo porque cada país tiene su propia idiosincrasia, su propio contexto, y Venezuela tiene sus propios desafíos, pero también oportunidades, una creatividad espectacular. Las personas ven, yo más que, por ejemplo, emular de un país concreto, yo lo que invitaría es a pasar lo más que se pueda al entorno digital. Si son artesanías, por ejemplo, yo puedo vender estos productos, cómo yo puedo generar una de suministros, una cadena de logística para enviar estas artesanías a Canadá, a Polonia, a Hungría. Puedo contactar con una empresa china, por ejemplo, para que me ayude mejorar, tratando los costos de estas camisas, que nada más diseño el estampado, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo quisiera fue pasar todo lo que desde la creatividad, ¿no? A lo digital. Lastimosamente, y esto es una herencia, ¿no? Que los artistas y ¿no? Tienen este deseo de querer triunfar en su país, y obviamente pero habrá ya al otro lado del mundo, hágame tu trabajo, y probablemente estás perdiendo por solo estar enfocado en tu ciudad. Entonces yo no digo que esa sea la única opción, le apostaría más a pasarse al entorno porque el comercio, que sobre todo ahora que la cultura latinoamericana es valioso para muchos países, para muchas poblaciones, nuestra oportunidad como latinoamericanos es básica, ¿no? Entonces, creo que por ahí de ir un poco los tiros, ¿no? De ver que este producto es valioso, cómo yo lo puedo vender, posicionar para otros países, aunque no sean de habla hispana, ¿no? Ya. Mira, Alejandro, vamos a que sí me gustaría que hablaras de la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué ofrece la cultura
para nuestra audiencia sepa qué es lo que tú haces o lo que hace Acultura. Sí, la verdad es que Acultura ha sido un proyecto bastante interesante que nace de la necesidad de formar en la gestión cultural, que muchas veces no es que no tengan una profesión. La gran mayoría de personas que asisten a nuestras formaciones o que a consultorías son personas que ya son docentes consagrados, personas con maestría, ya consagrados, incluso personas que están en función de gobierno, ¿no? Que con el tema, pero que como este tema de administración del sector cultural es relativamente nuevo y también muy en nuestra región, pues de muy poco tiempo, ¿no? No es como, es bien difícil, no es como tu caso, ¿no? Que incluso volviste a la universidad y te animaste a hacer eso es bastante loable para alguien, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos? Estas pequeñas formaciones, estas pequeñas teorías en temas específicos de los proyectos, en donde, por ejemplo, nada menos ahorita, la semana vamos a abrir el curso de presupuestos para proyectos culturales, que tiene una duración de 5 horas, ¿no? Son 9 clases sobre cómo hacer un diseño de presupuesto. De pronto nos quedamos cortos. La gente necesita esta como pequeña de, bueno, más allá de lo que puede significar la cultura, decime cómo se hace, ¿no? Claro. Entonces en la cultura eso es lo que pretendemos. Estamos en .org, ¿no? Tenemos cursos asincrónicos y subidos en la plataforma, diplomados sincrónicos y también nuestras consultorías. Y además te menciono que es Gestión Cultural el podcast, que tenemos un episodio ahora sí este trimestre, así, de lunes a viernes, tenemos un video de 20-30 minutos en donde hablamos de un tema cultural, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos hacer, eso es lo que estamos haciendo, y llevamos un poco más de 600 estudiantes en toda América, incluso hemos tenido estudiantes de África. Es algo que pues me emociona y que se puede aportar desde ahí, ¿no? Claro. Mira, ya para finalizar, bueno, tengo 2 preguntas más. Si tuviera que recomendar una sola herramienta, digital o metodológica, para alguien que empieza hoy en la economía cultural y creativa, ¿cuál sería? Sería complicado una, pero quizás, sí, tal vez si me permite en el sector cultural pecar, yo creería que por ahorita la mejor herramienta por donde se pudiese empezar es una inteligencia artificial que es Cloud. Hemos estado probando y creo que es por ahorita la que más va mejor, ¿no? Lastimosamente no hay una herramienta particular de gestión cultural, ¿no? Porque es decir Excel, ¿no? Una hoja de cálculo, pero las personas que saben comenzar a utilizar, creo que tienen la oportunidad de las personas de la gestión cultural también con los saberes ya culturales, pedirle a estas herramientas de inteligencia artificial que no es nuestro fuerte, ¿no? Como mencioné, administración, finanzas, etcétera. Con Cloud hemos hecho herramientas, hojas que de otra forma no hubiésemos podido. Entonces creo que por ahí puede ser una herramienta que si la curioseamos y que nos ayude en aquellas debilidades que son de nuestro sector, pudiese ser algo muy interesante de ver. Bueno, Alejandro, mira, nos quedan pocos minutos o pocos segundos para terminar. ¿Dónde podemos conocer más de Acultura? Dame las redes, tus redes sociales, página web. Claro. Bueno, estamos en principalmente en LinkedIn y Instagram como Acultura.org, y en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, en todas las plataformas de streaming como Gestión Cultural. Incluso si ponen Acultura.org les va a salir, y nuestra web acultura.org, ¿no?
ahí pueden encontrar no solo las formaciones que tenemos, sino que los programas de consultoría y pues conocer más los proyectos que estamos llevando a cabo, ¿no? Y son más que bienvenidos para poder embarcarnos, ¿no? En los culturales que tanto el mundo necesita. Bueno, un último mensaje. ¿Qué mensaje le das de esperanza, tú que estás fuera de las fronteras de Venezuela? ¿Qué mensaje le das a los creadores culturales, a la gente de la gestión cultural o de todo el ecosistema de la economía cultural y creativa de Venezuela y del Estado Lara? ¿Qué mensaje le das tú de esperanza? Que nunca, creo yo, no solo en la historia de la humanidad había una persona creativa acceso al comercio mundial, sino que también nunca ha dado la cultura latinoamericana tan popular en el mundo, ¿no? Entonces, cosas que se han combinado que sería un para cualquier venezolano o venezolana no aprobar, ¿no? Entonces, hay espacio, aunque parezca que no hay espacio, se van generando nuevas personas que van generando música, arte, difusión, entonces no es que el espacio se ha cortado, al contrario, como menciono, incluso personas fuera de Latinoamérica están consumiendo contenido latinoamericano y nunca creo que existe esa oportunidad para poder promocionarse. Bueno, y a nuestra audiencia invitarlos de la economía cultural y de la economía creativa, invitarlos a que traigan sus proyectos aquí a la Cámara de Comercio del Estado Lara, aquí en Barquisimeto, en la Avenida Vargas con carrera 24. Traigan sus proyectos que posiblemente pudiéramos ayudarnos a diversificar o a hacer crecer ese proyecto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación tan amena. No es un tema muy normal en cámaras de comercio y en gremios empresariales, pero estamos abriendo el nicho aquí en la Cámara de Comercio del Estado Lara. Pues a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. Alejandro, nuevamente muchísimas gracias. Y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Dale, gracias. Gracias.